da esa sensación, la escuela no ha existido siempre, o al menos no como la conocemos. Si bien es cierto que culturas antiguas como la griega, la mexica o la hebrea contaban con instituciones en las que se formaban a los ciudadanos, a los guerreros y dirigentes o a los futuros sacerdotes, durante siglos la mayoría de las personas no recibían instrucción alguna. Los niños aprendían en su casa el oficio o el negocio de sus padres. Las únicas que jamás estuvieron desprovistas de educación y cultura fueron las élites gobernantes, pues el conocimiento, todo el mundo lo sabe, es poder. En los lugares donde la gente no está instruida, la desigualdad se acrecienta y el pueblo se vuelve mucho más vulnerable. Un país verdaderamente democrático es aquel que asegura educación de calidad para todos sus ciudadanos y, en potencia, el acceso a las cúpulas a través del conocimiento. La palabra escuela posee muchos significados, que van desde una corriente de pensamiento filosófico hasta una manera particular de hacer música o arte. Sin embargo, el más habitual es aquel que designa a la institución, ya sea pública o privada, encargada de la educación de los niños y adolescentes. Este mes, la revista de la Universidad de México se enfoca en esta última acepción. La escuela constituye el semillero de las nuevas generaciones. Ahí se forjan sus valores, sus cuerpos y sus inteligencias. Se trata, por lo tanto, de un tema fundamental para el futuro de la humanidad y del que todos, tengamos hijos o no, deberíamos sentirnos responsables. Sean muy bienvenidos a este programa de la revista de la Universidad centrado en el tema de escuela, una réplica, digamos, una ampliación, una extensión del dossier que publicamos pues todos los meses. Y tenemos el gusto de recibir hoy a Rainer Guerrero, quien es gestor cultural y promotor de procesos comunitarios. Tiene experiencia en diferentes espacios como organizaciones civiles, instituciones académicas y función pública. Él ha participado en el diseño, implementación y evaluación de trayectos de desarrollo comunitario y la gestión de políticas públicas de desarrollo social, así como de procesos educativos populares. Actualmente es profesor, colaboras como profesor invitado en el Instituto Politécnico Nacional. Competencia con la UNAM. Claro. Bueno, eso lo disputamos allá afuera. Por el momento muy amigos y muy colegas. Especialidad Desarrollo Regional de la Licenciatura en Economía. Muy bienvenido, Rainer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, aquí padeciendo las angustias de los calores y las lluvias, ¿no? Calores y las lluvias, ¿verdad? El clima, acabamos regresando siempre a las necesidades básicas más esenciales a la hora de reflexionar en lo más como elaborado, como sí, el tema de la educación, que no es poca cosa. Has estado implicado tú en diferentes procesos de desarrollo, bueno, en diferentes instancias, como dijimos. Entonces vamos a analizar algunas de tus experiencias, pero digamos que en los procesos de desarrollo comunitario regional, que es un poco tu especialidad, ¿qué tanto está implicada la educación formal o informal? Bien, de parte de la educación formal hay una clara narrativa, digámoslo, como dominante, ¿no? Está asociada a temas de inversión, sobre todo vinculada a los grandes capitales, ¿no? Una empresa que va a instalarse en determinada región necesita que las personas de esa misma localidad tengan conocimientos técnicos para aplicarlas no solo en el uso de maquinaria, sino en términos administrativos, contadores, abogados, etcétera, etcétera, que impulsen la inversión del capital, ¿no? En otros términos podría asociarse también a producciones agrícolas que sepan metodologías productivas a gran escala, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a la narrativa dominante. Digamos, en esa narrativa dominante, entonces, se trata más de talleres o pequeñas escuelas temporales para adultos, o sea, formaciones cortas, me imagino, o también hay a largo plazo desde la infancia cierta formación encaminada a insertarse en estos pues, proyectos capitalistas regionales. Bien, desde la educación formal hay como planes, ¿no? Se establece la educación básica en la que las personas en su infancia obtienen los conocimientos básicos de matemáticas, saben leer, escribir, que los posibilita ya en una edad adolescente pasar al estudio técnico, ¿no? Y tenemos por el lado del Politécnico las vocacionales, ahora son CECITs, los CETIs, todas estas gamas de educación media que ya implica conocimientos técnicos, ¿no? Personas en talleres de mecánica, electrónica, computación,
contabilidad, yo estuve en contabilidad en la vocacional, ¿no? Es esta suerte de conocimientos básicos que después se especializan en una profesionalización, ¿no? En una ingeniería, en una licenciatura, etcétera, etcétera. Pero sí, de parte de la educación formal hay como toda una línea, ¿no? Que lleva pasito por pasito ya un plan estructurado que posibilitaría, en todo caso, la creación o la ampliación de la inversión de capital a partir de la mano de obra no calificada. De acuerdo. ¿Y en cuanto a no formal? Ahí es una cuestión un poquito más compleja, sobre todo porque hay pocos ejercicios de sistematización, lo que no quiere decir que no exista o que no se dé en los ejercicios cotidianos de la gente una educación en esos términos, ¿no? Y tiene que ver con la transmisión de generación en generación de experiencias, tradiciones, conocimientos populares sobre cómo se usan las plantas, qué sé yo, ¿no? Pero eso, me imagino que en el proceso de desarrollo comunitario puede llegar a tener mucho impacto esta educación no formal. ¿Se apoya de alguna manera? ¿Se facilita? ¿Se ayuda? Por que la gente le haga como pueda. Es que hay mucha sabiduría en los saberes populares, ¿no? Y que son conocimientos arraigados por generaciones y generaciones, ¿no? Yo diría que un poco la escuela formal ha desdeñado muchos de estos saberes, lo que no quiere decir también que estos saberes ancestrales, si les podemos llamar de alguna forma, no tengan o no puedan ser cuestionados. También hay posibilidad de cuestionarlos, ¿no? Sobre todo en prácticas tradicionales que son o parecen diacrónicas, ¿no? De otra época, qué sé yo. Hay un debate muy amplio. El asunto es que sí guardan la experiencia popular, conocimientos muy fuertes que en las dinámicas locales de comunidad tienen un impacto muy serio, a diferencia de una educación formal que está basada en la racionalización, la abstracción, procesos diferentes, ¿no? Que sirven a otros, no sé si intereses, pero sí a otros medios, a otros fines como sociedad, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues empecemos un poco por tu paso en la función pública. Estuviste trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc, en Tepito. Cuéntanos un poco de qué se trataba ese programa de integración, otra vez, de integración de comunidades indígenas migrantes a través de algún proceso educativo. Bien, aquí en la alcaldía estuve colaborando en el área de pueblos y barrios originarios, donde atendíamos también a comunidades indígenas residentes. Durante los años, bueno, en la Ciudad de México ha habido muchas olas de migración indígena del interior del país hacia la capital, ¿no? Es una población en la Ciudad de México regularmente invisibilizada por muchos procesos de racismo, etcétera, etcétera, que también se viven en la institución. Atendíamos a esa población, curiosamente, en el barrio de Tepito, que es un barrio originario con una tradición ancestral sobre economía popular, otros temas. Ahí, en las olas de migración, llegan a sentarse muchísimas comunidades indígenas que conviven con todo lo que hay ahí, ¿no? ¿Por qué escogen esa área tan céntrica y de por sí tan sobrepoblada? Es el de las áreas más asequibles, por así decirlo, ¿no? Además que hay grupos ya asentados, entonces es más fácil si tienen algún familiar de provincia que quiera llegar a la ciudad, pues llegan con ellos, ¿no? Es como una manera relativamente sencilla, con todas sus dificultades que implica de integrarse a la dinámica de la ciudad, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo se integran a través de, pues supongo que vienen, me hablabas de un programa social de combate al rezago educativo? Así es, se ejercía en la alcaldía este programa después de hacer un diagnóstico sobre la situación de la población indígena en general. Se identificó el problema de rezago educativo de la población con respecto a las personas no indígenas que habitan en la alcaldía, ¿no? Cuando observamos que entre las personas no indígenas hay un índice de analfabetismo del 1%, contrasta con el 11% de las poblaciones indígenas. ¿11% en la Ciudad de México? En la alcaldía, al menos. ¿En la alcaldía, por lo menos? Sí. ¿11% de las comunidades, de las personas de comunidades indígenas? Así es. Están analfabetas. ¿Hablamos de menores o hablamos de
todas las edades? En general en todas las edades, ¿no? El número, el indicador se establece en todas las edades. Sin embargo, el rezago educativo atraviesa específicamente a la población que está en edad de estudiar en el esquema escolar, ¿no? Implica personas que no están en el año que correspondería por la edad, o que definitivamente abandonan la escuela o ya no están asistiendo, ¿no? Para atender esa problemática en específico se desarrolla el programa social, que implicaba una transferencia monetaria a las familias, procurando o bajo la consigna de, entre la documentación que integraban en su expediente para participar del programa, se les solicitaba corroborar que el niño o la niña estuviera... O sea, el incentivo era monetario más que una fe o creencia en los valores de la educación. Sí, es a partir de una tradición compleja en términos de la teoría de las políticas públicas, ¿no? De acuerdo. Las transferencias monetarias es, en términos de operatividad del gobierno, lo más sencillo. Claro. Por lo mismo, los alcances... Pero tiene un grado de efectividad, sin duda. Sí lo tiene. En cuanto a la evaluación del programa, se estima que al menos las personas que son beneficiarias del programa continuaron el estudio, en sus estudios, ¿no? No tanto así las personas que quedaron fuera. Por términos de suficiencia presupuestaria, naturalmente, muchas personas. O sea, las personas que empezaron, que iniciaron este proceso de regularización escolar, ¿permanecieron dentro de la escuela? O sea, ¿sí fueron convencidas del valor de esta institución? Bien, ahí identificamos los límites de una política de este estilo, ¿no? Que es estrictamente asistencialista en esos términos. Para lograr evaluarlo ya en cuestión de tales impactos, se necesita un proceso más complejo que simplemente plantear la transferencia monetaria, ¿no? Un acercamiento a las personas con mayor profundidad, además de reconocer su experiencia en la escuela, ¿no? No solamente es asumir que los niños o los beneficiarios, por estar yendo a la escuela, ya están dejando de sentir toda la discriminación social que de por sí los llevó a no estar en la escuela, ¿no? En primer momento, ¿no? Entonces, en cuanto a los límites de tal política social, identificamos esas cuestiones, ¿no? Además de, tampoco el modelo o esquema en aquel entonces de la escuela implicaba procesos interculturales que incluyeran a los niños en estos contextos alejados de su entorno comunitario o familiar. Muchos de ellos vienen de familias que hablan explícitamente su lengua natal, su lengua originaria, que no es el español, y sufren discriminación en esos términos, ¿no? Claro. De poder integrarse. Claro, lo cual nos llevaría a tratar de desertar, ¿no? Sí, semejante entorno discriminatorio. Vamos a irnos a una pausa y volvemos a pues con este tema, ¿no? De otros programas públicos y también de organizaciones civiles, ¿no? Para integrar a las poblaciones vulnerables. No se vayan, volvemos. Estamos de vuelta con Rainer Guerrero. Primero hablamos de un programa de integración y también recuperación de rezago educativo de poblaciones indígenas en la alcaldía Cuauhtémoc. Y ahora vamos a hablar de otro proyecto en el que participaste, que se llama Pilares, que es un proyecto del gobierno de la ciudad actual. Y bueno, quizás nos puedes platicar qué es de entrada y qué hiciste ahí. Claro, el programa, tengo entendido, está procurando desarrollar estos procesos de educación popular en barrios que tienen índices de marginalización altos, ¿no? de vulnerabilidad altos. Procura, a partir de los conocimientos o experiencias de personas de esa misma comunidad, integrar a otras personas, vecinos, para desarrollar saberes, técnicas agrícolas, de producción,
textil, de cocina y de electricidad, de plomería. Tecnología etcétera. también, ¿no? Vi que había bastante. Sí, de robótica, programación, esos temas. Yo Entonces estuve, las mismas personas formadoras son parte de, o sea, son parte de la misma colonia donde se imparte el taller. por lo general sí. Ah, qué maravilla. Tengo entendido que actualmente los están rotando, ¿no? acuerdo. De una localidad a otra, no sé si sea dentro de su misma margen de convivencia, de su vecindario, qué sé yo. Pero suena genial porque en realidad, digo, en las escuelas de comunidades muy pequeñas, digamos, alejadas de la Ciudad de México, que es un monstruo, pues el tejido social en la escuela se reencuentra, o sea, la gente se conoce y la maestra se conoce y más o menos se sabe de qué ámbito es cada quien, ¿no? Muchas veces un contexto compartido, mientras que en la gran ciudad, en las prepas nacionales, pues muchas veces son personas que no tienen nada que ver y apenas se conocen. Sí, exactamente, los contextos de cada alumno son muy diversos, ¿no? Por lo general, así que sí, lo cual hace de la empresa de la escuela una empresa totalmente casi anónima, realmente de, como tú dices, de formateo para un empleo casi de producción. Exactamente, es de producción masiva, ¿no? Se abstraen de las realidades de cada persona y se procura integrarlos a un modelo único, ¿no? Que termina siendo el molde en el que entramos todos los que pasamos por ahí, ¿no? Claro. Y entonces en Pilares pasa esto. ¿Tú estuviste en qué área? Yo estuve colaborando como tallerista en el área de fomento de empresas cooperativas. Tengo experiencia con el desarrollo de trayectos de solidaridad económica por el trabajo con un grupo aquí en la UNAM y a partir de ahí pues procuré integrar esa experiencia, esos saberes hacia las comunidades con las que participé, ¿no? En el programa. De acuerdo. ¿Y cuál fue la experiencia ahí en cuanto a los aciertos de este tipo de programa? Es muy complejo. Lo principal, o la principal ventaja es precisamente ese acercamiento directo que se puede hacer con las personas. En el esquema de trabajo que yo planteaba desarrollar implicaba precisamente una aproximación a la experiencia de la gente, primero conocerla, saber de dónde viene, qué hacen para sobrevivir en sí, y procurar adecuar eso al sistema de trabajo de una cooperativa. La idea básica era que nosotros experimentamos la solidaridad en términos económicos de forma cotidiana, ¿no? Con nuestra familia, con vecinos, amigos, y el asunto es cómo podemos llevar ese ejercicio hacia la sistematización de un trayecto económico, ¿no? Productivo o de servicios. Convencionalmente se le llama cooperativa a esa empresa social, pero quizás el término ya está muy gastado. El asunto es cómo desarrollar una experiencia cooperativa o solidaria en términos económicos de la gente para que le beneficie a esa misma gente, ¿no? Ya no a una empresa, un proyecto de capital. A un iniciador o fundador, ¿no? Los que ponen el capital o los que compran las acciones o el board. Exactamente, sino con nuestros mismos recursos, con lo que tenemos, con lo que contamos, con lo que sabemos, cómo lo podemos utilizar. ¿Y por qué no funciona? Tiene muchos límites. Yo creo que el principal es el desencanto que las personas experimentan al idealizar el trayecto de solidaridad, ¿no? Naturalmente es complejo, implica asociarte con amigos que después pueden tener conflictos, se pelean, contrastan puntos de vista y es uno de los retos mayores, ¿no? Muchos trayectos que son viables y sustentables encuentran sus límites en esa situación, sin mencionar los temas de falta de financiamiento, claro. Las obstrucciones de competencia, porque por lo general son empresas o grupos, asociaciones pequeñas, y ponerlas a competir en un mercado ya constituido, grande. Por supuesto, falta un apoyo realmente a otro nivel a estas empresas para que puedan ser competitivas, ¿no? Sí, además... O sea, sí en el mundo de cómo está de tiburón, ¿no? De que el más fuerte gana, pues simplemente no se pueden generar estos proyectos. Sí, además yo plantearía hacia qué horizonte le apuntan, ¿no? Es decir, si va a ser el mismo de esa dinámica competitiva de acumulación de capital, etcétera, naturalmente entran en desventaja. Sin embargo, reconociendo
otro tipo de fortalezas, otro tipo de horizontes podrían desarrollarse. Claro. Pero es todo un cambio de ideología, ¿no? Exactamente. Que no se puede solo hacer en un taller. Ni en un taller, ni con un grupito minúsculo, chiquito, ¿no? Porque están insertos justo en una sociedad. Precisamente. No pueden nadar a contracorriente solitos. Precisamente, ¿cómo decirle? No, salgámonos de ahí, ¿no? Uno mismo es el gran problema, ¿no? De los procesos de la educación no formal, que no se integra justamente a esta masa productiva dominante. Oye, y desde la asociación civil, me hablabas de una acción que también hiciste, o sea, es que me parece interesante porque has estado como en varios proyectitos, ¿no? Contra Ceneval. Entonces aquí entramos como en el peliagudo tema de las evaluaciones y de quién tiene derecho a enseñar, ¿no? Claro. ¿Qué es el Ceneval para empezar? Bueno, puedo decir las siglas, digamos, expandirlas. Es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Bueno, ¿qué es esto? ¿Y por qué hay que quizás alzarse contra ellos o por lo menos cuestionarlos? Bien, el Ceneval nace en los 90s como una política que muchos catalogarían dentro del espectro de las políticas neoliberales, ¿no? El malo del cuento que tiene sus asegúnes, ¿no? Claro. Pero bueno, la idea es, existe una demanda por certificar los saberes de las personas que los han obtenido de manera basada en su experiencia profesional, que ejercen, que trabajan, que tienen toda una trayectoria en términos de esa experiencia laboral, pero que no cuentan con un papel, no tienen el certificado formal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esas mismas personas se encuentran en el mercado laboral convencional muchos límites, ¿no? Por ese asunto. Claro, es lo que del programa de la semana pasada decíamos que Iván Illich planteaba, ¿no? Que lo que la educación formal te da, bueno, digamos lo que la escuela como institución te da es título, o sea, aspirar a un título, a un coche y un trabajo, ¿no? Entonces les falta del título en cuestión. Es eso. Bueno, el Ceneval surge como es una asociación civil que nosotros desde esta otra asociación civil que conformamos la calificábamos como una empresa, ¿no? Disfrazada de asociación civil. Okay. Para lograr evaluar estos saberes, reconocerlos de cierta forma y certificarlos. Después se comenzaron a asociar con escuelas superiores privadas. Las escuelas superiores privadas no tienen, por lo general, un reconocimiento de validez oficial de sus estudios ante la SEP. Entonces, lo que hacen es desarrollar un programa académico y titular a sus egresados por medio del Ceneval, ¿no? Y ahí está el meollo. Bueno, es el negociazo, ¿no? Es un negociazo, porque para poder poner tu escuela privada, tienes que negociar con Ceneval para que valga. Y sobre todo en la cuestión de inversión de infraestructura y demás, ¿no? Y la inversión con el Ceneval responde a los clientes que les ofrecen para que lo certifiquen con base a saberes formalizados, ¿no? De una academia ya estandarizada. Ya, y además con la reforma educativa entiendo que muchas personas que estaban certificadas como de facto perdieron esa certificación. Más bien, allí hubo, por aquellos años, me parece que fue en el 2014, un conflicto con la SEP y el gremio docente. Ellos tenían muchos profesores que están ejerciendo como profesores ante la SEP, no tienen el certificado ni título profesional. Entonces, una de las consignas o miedos que se reprodujeron en aquel entonces era que como no tenían título, no conseguían el trabajo, o tenían limitaciones en prestaciones, ya no pueden escalar. Por supuesto. ¿Y cuál era entonces la propuesta de esta asociación para...? Nosotros conformamos en aquel entonces este trayecto basado en las propuestas de Freire, ¿no? Sobre la educación popular. Paulo Freire. Exactamente. Y educación popular, ¿sí? La idea básica es que la educación popular no se trata solo de educación del pueblo, sino el mismo pueblo educando al pueblo, ¿no? Nosotros reconocemos que las personas en estas condiciones tienen una experiencia profesional larga porque llevan años trabajando, ¿no? Ejerciendo una labor específica. Lo que procurábamos, o en específico criticábamos del Ceneval, es que
procuran evaluar ellos esa experiencia laboral con saberes académicos que no corresponden muchas veces a la experiencia laboral que se ejerce, ¿no? Nos pasa a todos cuando salimos de la carrera, decimos, bueno, y ahora me toca aplicar todo lo que aprendí en 5 años de estudio, y la verdad es una parte mínima, ¿no? O el verdadero conocimiento empieza en ese ejercicio profesional, ¿no? Y laboral. Entonces, lo que nosotros intentábamos y proponíamos ante la SEP, que fue una lucha amplia, fue establecer un método, una forma pedagógica de dialogar con esa experiencia de la gente y poderla sistematizar para profesionalizar sus conocimientos, ¿no? Y a partir de ahí evaluarlo y certificarlo. O sea, en realidad lo que proponían era un método alterno de evaluación. Exactamente. O sea, otro Ceneval, o sea, por lo menos para tener como, sería como el Ceneval que surgió como asociación civil, hacer una otra asociación civil quizás que funcione mejor, o con mejores bases. Que tenga otro método, ¿no? Que sea otra propuesta. Que no haya monopolio. Exactamente, a estos amantes de la competencia económica se fueron a darle monopolio al Ceneval, ¿no? Al Ceneval. Porque fue hasta el 2016 que operaba el Ceneval sin un referente jurídico que le dijera, es certificado por esto y esto y esto. Claro, ¿no? claro. Híjole. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas probadas de todos estos como pequeños puntos que nos permiten por lo menos comenzar a sentir, vislumbrar lo que es una educación, pues como tú dices, con lo que es más la escuela popular, la enseñanza intracomunitaria, ¿no? Esta otra manera de aprender, esta otra manera también de certificarse. Y pues nos vemos pronto por ahí. Allá Buenísimo. afuera vamos a ver quién, si IPN o UNAM, qué onda. Buenísimo. Muchas gracias. No, de qué, gracias y a ti por pues la sí, invitación. recomiendo echar un vistazo a la obra de Paulo Freire, este brasileño que reflexionó sobre la escuela popular, muy interesante. En la revista, de hecho, retomamos un fragmento de este autor. Y bueno, pues estudien, no forzosamente, muy formalmente, estudien lo que les interese. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.